Tenemos que tratar mucho el lado físico, el lado de la preparación de los toreros, tanto a nivel psicológico, mental, como a nivel físico, porque se dice que los toreros son auténticos atletas. Bueno, pues para ello nos hemos juntado esta noche de un viejo conocido de la casa, no por edad, sino porque llevamos muchos años también trabajando junto con él. Es Víctor Zafrilla. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Es licenciado en Ciencias del Deporte. Además, has tenido mucho contacto y mucho trabajo con los toreros. Sí, por suerte sí. Sí que es cierto que los toreros en los últimos años se han puesto en manos de profesionales para llevar más profesionalizada, valga la redundancia, esa preparación física. Yo creo que economizar y dosificar esfuerzos, ¿no?, delante de la cara del toro y saber cómo tienen que entrenar. Víctor Zafrilla, estarás conmigo, ¿no?, que todo se ha profesionalizado y que los toreros hoy en día acuden a profesionales como vosotros, como tú en este caso, para saber cómo tienen que gestionar sus esfuerzos y aplicar esa tecnología, digamos, en base a los esfuerzos que va a hacer delante de la cara del toro. Exactamente. Poco a poco la ayuda de profesionales a nivel fuera del mundo del toro se ha profesionalizado para dentro de los profesionales taurinos. Los profesionales taurinos también han visto que nosotros estamos para ayudarles y que esa ayuda va a repercutir positivamente dentro de la plaza. Van a encontrarse mejor, van a tener más confianza y van a tener más posibilidades de que el cuerpo no les interrumpa a la hora de expresar sus sentimientos delante del toro. Al final, la tauromaquia, el toreo a pie, es una manifestación artística que tiene su eje vertebrador, un movimiento corporal acompasado con un toro, y el objetivo, por ejemplo, mío, que yo tengo cuando un torero se pone en mis manos, es que se olvide completamente del cuerpo, que tenga esa capacidad de olvidarse del cuerpo para poder expresar lo máximo posible lo que lleva adentro. Para mí, cuando se compara deportista de élite, torero, para mí un torero no es un deportista de élite, para mí un torero es un artista que lleva una preparación como un deportista de élite. Y su objetivo principal es que se olvide del cuerpo y que el cuerpo no sea un obstáculo a la hora de expresarse, porque muchas veces cuando a lo mejor hay alguna cornada o hay alguna lesión, si tú estás delante de un toro y te duele algo o te notas que estás cansado o te pesan los trastos, la mente se te va a ir a ese estímulo, a que te pesan los trastos, a que estás cansado, y no te va a dejar plantear la faena como es debido, no te va a dejar pensar en lo que tienes que hacer. Por eso no hay que diferenciar preparación física y preparación mental, es que va unido. Es que hay veces que en la plaza, a veces la preparación física tira de la mental y a veces la mente tira del cuerpo, ¿vale? Entonces hay momentos en la lidia en la que si estás fuerte físicamente te puede llevar al éxito, y si no estás fuerte físicamente te puede llevar al fracaso, igual que mentalmente. Es un conjunto, el toro es un conjunto como una persona. No, yo me acuerdo de una, por ejemplo, que siempre se ha dicho, ¿y para qué correr? Si el torero lo que tiene es que pararse y estar quieto. Pero está quieto a 200 pulsaciones, amigo. A 200 pulsaciones, que es el límite cardíaco de una persona, el techo fisiológico. Claro. Entonces, a esa frecuencia cardíaca, las piernas es que te tiemblan. Es que tú tienes que enfrentar a un molaco que tienes ahí delante con 600 kilos y que no sabe las reacciones que va a tener. Claro, eso, por ejemplo, disculpa que te corte, se ve muy representado en chavales que empiezan, o incluso en aficionados que se ponen por primera vez delante de una becerra, que están acelerados o van con la muleta que les pesa a los trastos. Entonces, la capacidad que tiene el torero de soportar esas pulsaciones, como bien hemos medido nosotros, y que no se les note, porque la gente que está en el tendido no sabe que está a 180, 190 pulsaciones. Se piensa que está tan tranquilo, parado, pero no es así. Yo creo que ni los propios toreros, ¿eh? Porque si eso fuera... Claro, claro. Entonces, decía Espartaco que si el valor se pudiese comprar, la única moneda de cambio sería la preparación física. Como bien ha dicho él, la preparación mental van unidas porque, decía Morante de la Puebla, con lo cual estoy completamente de acuerdo, que todo lo que pasa en la vida puede pasar un día de toros. El sacrificio, el esfuerzo, el triunfo, el fracaso. Y a nivel mental, para chavales, por ejemplo, de escuelas taurinas o novilleros, es una carga psicológica muy alta en la que tienen que tener mucha fortaleza mental. Y esas cosas, hay gente que nace con ellas, pero también se entrenan. Y por eso es el valor de los profesionales, de psicólogos, de preparadores físicos, de nutricionistas, de médicos, de todo va a influir positivamente en la formación profesional de un torero. Entonces, nosotros creo que estamos aquí para ayudar y para educar, tanto físicamente como psicológicamente, al torero, para que vaya progresando poco a poco y cada vez sea más alta la exigencia. Totalmente. Y más alta la capacidad de expresión. El toreo, creo que el toreo a pie, hablamos, no solo es físico, mente y toreo de salón. Estamos de acuerdo que la base total
es el torero de salón. El torero tiene que torear de salón sí o sí, siempre. Luego hay una serie de capacidades que son capacidades físicas, físicas básicas, físicas específicas, como coordinación intramuscular, intermuscular, de pies, de manos. Hay capacidades espaciotemporales, que la capacidad espaciotemporal es el temple. El temple es una capacidad espaciotemporal y también saber darle las distancias. Hay capacidades psicológicas y hay capacidades expresivas. Todo eso va enfocado a que el torero exprese y emocione al tendido. Al final, por eso no me gusta vincular mucho, comparar deporte con el deportista de élite con toreo, porque un torero no tiene que hacer ninguna marca, no tiene que saltar muy alto, tiene que expresar y tienes que emocionar. Y de hecho, nosotros que somos aficionados, seguramente tenemos en la mente faenas en las que no ha habido ningún trofeo. Entonces, decía Pepe Lorente antes ese tópico, esa frase, ¿no?, de ¿para qué correr si luego hay que quedarse quieto, ¿no? Luego también hay otro que dice que la prisa para los ladrones y para los malos toreros, ¿no? También. Mira, ahora... El escenario de la incertidumbre es el campo perfecto para el cultivo de la ansiedad y la duda. Y según los especialistas en la materia, en esas condiciones la intensidad de la preparación física disminuye. La mentalidad tampoco es la misma, no es la de aquel tiempo en que las ferias de la Magdalena, Fallas, Sevilla o Madrid estaban a la vuelta de la esquina. yo creo que lo que estamos viviendo esta época lo han vivido muchos toreros sin que haya pandemia. Muchos toreros han estado en el banquillo mucho tiempo sin torear, sin fechas para torear y sin ninguna motivación. Esa motivación la tienen ellos intrínseca de vivir por y para el toro. Y creo que los que más han sufrido eso antes de que haya pandemia ya están acostumbrados y van a resistir para cuando esto pase, ojalá y sea pronto, poder expresar y poder rendir. No me gusta la palabra rendir con torero, pero poder funcionar cuando hayan corrida de toros o novilladas. Creo que en la época de pandemia ya la han pasado muchos toreros y están preparados para eso. Por eso creo que he escuchado a Zabala que decía que la preparación física ha disminuido en intensidad. Para nada, al revés. Ahora es cuando más están entrenando y sobre todo cuando mejor, porque el torero no tiene que entrenar mucho, tienen que entrenar bien, sobre todo para el esfuerzo que hace la plaza. Mire, no me la invierta porque no me vale para nada. De todas formas, a veces los toreros tienen exceso de entrenamiento por un factor mental. Es decir, oye, yo soy capaz de hacer esto. Un exceso, Víctor, pero de volumen, de cantidad. Totalmente, pero a veces lo hacen para verse capaces de hacer esfuerzos fuera de la plaza, para verse con confianza. Nosotros en Albacete, una de las bases de nuestro entrenamiento, sobre todo en toreros que no torean, es que entrenen físicamente para llegar a un estado de fatiga y en ese estado de fatiga intentar atrasarlo lo máximo posible, porque en la plaza la fatiga de una manera o de otra siempre llega, y cuando llega, aguantarla bien para lo que tú has dicho a la hora de entrar a matar. Entonces, hacemos entrenamientos intensos, muchas veces muy intensos, y cuando llegan a las pulsaciones elevadas, ahí intentar torear de salón, despacio, en la rampa ya, controlar exactamente. A mí un día la persona que tengas y tú se al te lado queda aquí siempre. dentro. Y sobre todo que la persona que te hable tenga también experiencia y sepa tratar a los toreros. Los toreros son personas, como hemos dicho antes, pues que se juegan la vida y cada uno tiene su personalidad y tienes que saber la tecla que tocar para que tire para adelante. Igual. Vamos a ver algunos de los trabajos de Víctor Zafrilla en pantalla. Él ha hecho un enorme esfuerzo con otros académicos y también en solitario por mostrar, por ejemplo, cómo evoluciona la frecuencia cardíaca de un torero. Y ahí podemos ver que cuando estamos hablando de una tienta de vacas, se mueve dentro de unos parámetros un poco superiores a los habituales, pero razonablemente acomodados por la trayectoria ya de un torero, pero se llegan a disparar hasta niveles mucho más altos, como lo vemos en ese gráfico de araña en el círculo concéntrico más elevado, en el caso de la corrida de toros, y como punto intermedio la tienta de un toro a puerta cerrada, más que con la vaca, menos que en la plaza. Lo digo por lo que además comentabais precisamente de que es muy difícil reproducir con exactitud la situación de una lidia formal con el público y en la plaza de toros. Y seguimos avanzando porque también dentro de los trabajos de Víctor, uno de nuestros invitados de hoy, lo que se ha hecho es modelizar la frecuencia cardíaca, cómo oscila a lo largo de la lidia. Primero, en el primer gráfico a la izquierda, en la tienta de vacas, como podemos ver, hay menos oscilaciones y la frecuencia cardíaca no llega a niveles tan altos, pero en el extremo derecho vemos como en la plaza de toros se alcanzan niveles muy altos de frecuencia cardíaca. Es verdad que también ahí hay un cierto bajón, una cierta relajación que coincide, si miran más o menos en el minutado que aparece debajo de la gráfica, con los momentos de principalmente el tercio de banderillas, ese momento de descanso, entre comillas, ¿no? Entre un tercio y otro, pero efectivamente todo en umbrales que son mucho más altos que los de la tienta a puerta cerrada. Y además seguimos avanzando porque también hemos preparado un vistazo
a una de las cuestiones más llamativas, ¿no?, de estos trabajos que ha presentado Víctor, que él mismo nos los puede explicar, de hecho mejor que yo, ¿no?, pero una de las cuestiones más llamativas, si nos fijamos en el umbral anaeróbico, que coincide con el momento de mayor intensidad de ejercicio que podamos realizar, no pensemos exactamente en un trote por la calle, sino en un sprint a toda velocidad para llegar a la esquina y no perder el bus. ¿Cuánto tiempo somos capaces de sostener eso? Pues la persona normal, evidentemente, durante unos pocos minutos, pero ojo, en el caso de los toreros, en el caso de la lidia de un toro en la plaza, podemos estar hablando de que el 90% de esas pulsaciones altísimas se estén dando precisamente en ese umbral, en el umbral que nos lleva a la fatiga, en el umbral de máxima intensidad de ejercicio. Entonces, bueno, os dejo el toro en suerte y además creo que Víctor puede elaborarlo un poco más, pero creo que esto nos da una idea de hasta qué punto hablamos efectivamente de artistas, pero que pasarían por deportistas de élite, sin dudarlo. Gracias, Diego. A Víctor le conocimos hace muchos años cuando estaba realizando con ese estudio, ¿no?, que pretendía determinar el esfuerzo real que el torero hace en la plaza con ese sensor de frecuencia cardíaca, ¿no? A partir de ahí ha habido muchísima evolución en tus estudios y sobre todo muchas conclusiones, ¿no? Sí, bueno, el primero que midió la frecuencia cardíaca en toreros fue Gabriel Reyes Cárdenas de Sevilla, de la Escuela de Sevilla, que le hizo mediciones y todos los toreros se ofrecieron. La verdad es que nosotros hemos tenido una colaboración brutal por parte de todo el toreo a la hora de participar en estudios de investigación, tanto conmigo como me consta que en estudios de fin de máster y de fin de carrera lo están haciendo actualmente. Entonces es un valor del compromiso que tiene el torero de cara a que evolucione. Nosotros, bueno, pues al final, cuando un torero, yo cuando empecé a estudiar vi que había un vacío muy importante de investigación y no sabía el esfuerzo que hace un torero en la plaza. ¿Qué hacemos para conocer el esfuerzo? Medimos la frecuencia cardíaca y, como han visto las gráficas que ha presentado Diego, lo que realmente a mí me sorprendió fue que en la última gráfica, como hemos visto, de corridas de toros, el patrón que seguía la frecuencia cardíaca era muy similar en todas las corridas de toros, a pesar de ser animales distintos, de distintas condiciones y de distintos encastes y distinto. La frecuencia cardíaca llevaba un mismo patrón. Entonces eso nos dio a entender de que ese torero en particular tenía que entrenar a nivel cardiovascular para ese esfuerzo, no para otro. Las planificaciones de entrenamiento van cambiando y hay veces que hay que entrenar más largo y baja intensidad y otras veces hay que hacer series. Entonces, a raíz de ese estudio, nosotros dijimos, bueno, vamos a medir en muchos más toreros, a ver si pasa lo mismo en distintas plazas, y lo que llegamos, aparte de que las pulsaciones son muy elevadas en todos, ya sea figura del toreo o sea un torero del grupo C o que no torea casi, llegan a pulsaciones muy elevadas. La diferencia entre unos y otros son la capacidad de recuperación entre tanda y tanda, que es vital para retrasar la fatiga y soportarla bien. Vimos que cada torero tiene su patrón de evolución de frecuencia cardíaca muy situado. Entre ellos son distintos, pero en cada torero, cada persona está muy definido, ¿vale? Independientemente, ya te digo que es muy... A mí como aficionado me sorprende que en toros distintos y en plazas distintas siga un mismo patrón. Entonces, bueno, pues nosotros siempre decimos mediros y entrenar para esto. Esto es una parte del entrenamiento. La frecuencia cardíaca se entrena, pero es una parte. Luego hay que entrenar muchas otras cosas, como es la calidad del movimiento. Hay un preparador físico que es Nuno Ferreira, que trabaja muy bien a nivel neuromuscular, que está trabajando con muchas figuras como Juli, como Ginés Marín, con muchos toreros, que es una eminencia y trabaja fenomenal. Y todo va enfocado al desarrollo de su expresión en la plaza, ¿vale? No solo entrenamiento de correr y torear de salón, sino que es mucho más, es un mundo y está por investigar. Entonces yo de aquí sé que hay muchos chavales de ciencias del deporte, educadores físico-deportivos que están investigando sobre esto y les animo a que sigan investigando porque todo va a ir de manera positiva en la tauromaquia. Eso es lo que buscamos cuando hay tardes importantes, que el torero llegue en supercompensación a ese día y también dosificar la fuerza durante la faena. Muchas veces la tensión hace que no dosifique fuerzas y que, por ejemplo, los pulgares, que sufren mucho, entre tanda y tanda, que tú aprendas a respirar, a bajar pulsaciones, a llevar la muleta por la arena, a dosificarte de cara a que aguantes mejor, a que puedas pensar, y toda la base del entrenamiento al final va a seguridad, confianza y frescura mental. Víctor, hemos llegado a la etapa más alta de perfeccionamiento físico. Antiguamente los toreros no se preparaban y solamente jugaban al frontón, ¿o es hora de eliminar falsos mitos de la historia? Bueno, siempre ha habido mitos de entrenamiento, no solo en el toreo, sino en todo. Yo creo que los toreros de antes eran muy listos, y hacían muy bien cómo prepararse físicamente. Al final, pues jugar al frontón, pues fortalece el antebrazo, corres para adelante, corres para atrás. También hacía ejercicios de lucha-combate, muchos toreros boxean, y el ejercicio físico del toreo es intermitente, es con poca recuperación y es muy intenso. Víctor Zafrilla, enhorabuena, ¿no?, por todos los éxitos que vas cosechando y sobre todo por esa implicación, ese compromiso con el toro. Muchas gracias, un placer.